disfrutar con nosotros de nuestra serie. El umbral del misterio. Esta es una de esas casas de aspecto amable, hasta que profundizamos en su historia y pierde su aparente bonomía. Para llegar a ella hemos de desplazarnos hasta Montego Bay, la segunda ciudad más importante de Jamaica. Desde allí, apenas 12 kilómetros después llegamos a Rose Hall, una mansión en la que se sucedieron tal cantidad de crímenes, donde llevaron a cabo todo tipo de rituales, y que fue habitada durante un tiempo por la locura hecha carne, que cuando atravesamos el umbral de esa casa, algo parece invitarnos a dar la vuelta cuanto antes. Fue en el siglo XVIII, época de grandes plantaciones y mucha esclavitud, cuando fue levantada por el acaudalado empresario inglés George Hatch, que mucho tenía que querer a su mujer para finalmente bautizar a la nueva mansión con el nombre de esta, Rose. La cuestión es que mucho no disfrutaron de esta estancia, ya que Hatch fallecería poco después y Rose, triste y melancólica, llegó a la conclusión de que para matar las penas lo mejor era casarse, y así lo hizo hasta en 3 ocasiones más. En esta ocasión fue a Rose a quien no le dio tiempo de disfrutar de su reformada propiedad, ya que se fue con su primer esposo a la edad de 72 años. Fueron tiempos oscuros, especialmente cuando el viudo, John Palmer, que vivía únicamente con su sobrino nieto al que había adoptado tiempo atrás, decidió acoger en su casa a una joven haitiana llamada Annie Mae Patterson, que se acabaría convirtiendo en su nueva pareja y a la que los esclavos de la plantación pronto denominarían con el nombre de la bruja blanca de Rose Hall. Pese a haber nacido en Inglaterra, Annie, siendo muy pequeña, se desplazó a Haití. Allí comenzaron las calamidades, ya que cuando contaba apenas 11 años, sus padres fallecieron víctimas de la fiebre amarilla, por lo que fue ingresada en un orfanato. No mucho después sería adoptada por una mujer, que además era sacerdotisa de la religión vudú. Fue en esos años cuando aprendió los secretos de esta religión y empezó a desarrollar un gusto desmesurado por la tortura y por la sangre. En 1820, finalmente contrajo matrimonio con John Palmer, pese a lo cual se dedicó a seducir y a acostarse con algunos de los casi 2000 esclavos que trabajaban en la hacienda. Tan entretenida debía de estar con sus amantes, que pronto decidió que su marido la aburría, y lo envenenó, ocultando el asesinato bajo el velo de una enfermedad que conocía sobradamente, la ya citada fiebre amarilla, por lo que cerró la habitación a cal y canto. Poco después, contrajo matrimonio de nuevo, aunque su flamante esposo no le duró mucho más, ya que decidió apuñalarlo y tras comprobar que estaba muerto, vertió aceite hirviendo en su oído derecho. La causa oficial fue nuevamente la maligna enfermedad, y la habitación, para evitar contagios, sellada al igual que la anterior. El miedo se apoderó de los esclavos, que veían en aquella mujer a una especie de bruja maligna que, al margen de matar a sus propios esposos, disfrutaba castigando, torturando y atemorizando a los trabajadores de la plantación. Para que no escaparan, o bien asesinaba a quien lo intentaba, o colocaba cepos dentados en los alrededores de la finca para que los que se atreviesen a ello finalmente sufriesen terribles mutilaciones, como ejemplo para el resto.
y así, atribuyéndole un poder maligno sin parangón, su aureola negativa fue en aumento, al tiempo que las historias de sus terribles actos crecían a su alrededor. Pronto se extendió el rumor de que sacrificaba niños pequeños para utilizar sus huesos en rituales de vudú. Así hizo y deshizo hasta que en 1831 su ambición la llevó a las puertas de la muerte. Entre todos los esclavos había uno que la hacía disfrutar de manera especial y que además era el capataz de la hacienda. Se llamaba Takú. Al margen de salir pocas veces de su cama, la ayudaba a asesinar y a deshacerse de los cuerpos. Eran los perfectos aliados. Pues bien, no mucho después llegó a Montego Bay un nuevo administrador llamado Robert Rutherford, y Annie pretendió aumentar la lista de esposos. Pronto fue a por él. La cuestión es que Rutherford se enamoró perdidamente de la nieta de Takú, que debía de ser tan bella o más que la bruja blanca de Rose Hall, y ésta, borracha de ira, mandó a que la muchacha fuese asesinada. Evidentemente, a su abuelo no le sentó demasiado bien la propuesta y decidió que había llegado el momento de terminar su relación con la dueña de la plantación. Lo hizo de la manera más contundente que se le ocurrió. Encabezó una revuelta contra ella. Subió hasta su habitación y una vez allí, lejos de satisfacerla sexualmente, como en tantas ocasiones, la estranguló. No contentos con ello, se liaron a mamporros con el cuerpo, al punto de desfigurar su bello rostro, y finalmente la arrojaron por la ventana. La muerte de Annie, y que apenas 3 años después fuera abolida la esclavitud, hicieron que Rose Hall quedara abandonada, al menos en apariencia. Contaba el escritor Jesús Callejo en un interesante reportaje publicado en Enigmas años atrás que de las 700 mansiones existentes se quemaron o destruyeron 685 y solo 15 se salvaron de la quema, entre ellas la de Rose Hall, pero la saquearon, se llevaron puertas y muebles de caoba y rompieron todos los retratos que encontraron de Annie Palmer. De esta manera, permaneció totalmente abandonada durante 130 años sin que nadie se atreviera a comprarla, a entrar en ella y ni mucho menos a dormir en su interior. La casa ya tenía fama de estar encantada. Se decía que el fantasma de la dueña estaba aún pululando por la mansión y que en su interior se oían ruidos extraños y pasaban cosas muy raras. Pero la casona era apetecible por su ubicación y la extensión de sus terrenos. Entre los interesados en adquirirla estaba la familia Barrett, a la que pertenecía la poetisa Elizabeth Barrett Browning, y la familia Henderson. Fueron estos últimos los que la compraron en 1905, y con ellos surgió un nuevo episodio que acrecentó su fama de maldita. El ama de llaves estaba limpiando el balcón. Se desvaneció de repente y se precipitó por él mismo, rompiéndose el cuello. Este trágico suceso lo interpretaron los Henderson como de mal augurio y decidieron marcharse a Kingston. Cuando Jamaica obtuvo la independencia de Inglaterra, el gobierno reclamó en 1965 la propiedad de esa mansión para luego venderla al mejor postor. Fue comprada por un matrimonio norteamericano de empresarios, John y Michelle Rollins, de Wilmington, que no creían en supersticiones ni maldiciones. Cuando los Rollins estaban haciendo la reforma de la mansión, encontraron muchos signos de violencia y hasta manchas de sangre en la habitación donde murió apuñalado el segundo marido de Annie. Una investigación que se llevó a cabo en 2007 por el escéptico Benjamin Radford
publicada en 14 Times, intentó demostrar que la casa no estaba encantada y que todas las historias de fantasmas que giraban en torno a Annie Palmer no podían ser verdad, porque era un personaje de ficción creado por el escritor Herbert G. de Leyser. Aún así, hay 3 grandes lugares propicios para estas manifestaciones sobrenaturales que han sido reportados por numerosos testigos y recogidos por cámaras fotográficas. Uno es la sala de estar, situada en la 2ª planta, donde hay un espejo de época en el cual dicen que se ve el reflejo de su fantasma. El otro sería su propia habitación, es decir, la recámara de Annie, donde algunas personas aseguran haber visto su espectral figura. Y por último, en los sótanos de la casa, donde ahora se sitúa el bar de Annie. En esa zona han colocado un panel de fotos de ilustres turistas que han pasado por la mansión, como los reyes de España, y también fotografías paranormales enviadas por quienes la han visitado y en las que aparecen algunas anomalías que son interpretadas como señales del fantasma o el alma en pena de Annie, que sigue haciendo de las suyas. La verdad, amigos, es que con todo esto, todo es ponerse y comprobarlo.